Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo webinar que hemos organizado junto a Sixbel. En este webinar vamos a mostrar una presentación sobre cobranza inteligente. Eh, Rodrigo nos va a presentar un software y unos agentes de llamadas de teléfono de cobranza que están alimentados y funcionan gracias a la inteligencia artificial y al machine learning, tengo entendido. ¿No es así, Rodrigo? Ujú. Sí. Perfecto, buenísimo. Eh, bueno, Rodrigo es el Product Manager de Self-Service y Automation en Sixbel. Él es ingeniero civil electrónico con más de 18 años de experiencia en el mundo del software y las tecnologías de la información. Actualmente responsable de impulsar los mercados de la región donde Sixbel tiene presencia y de la oferta de soluciones tecnológicas para mejorar la autoatención de los clientes a través de la automatización. ¿Ok? Bueno, Rodrigo, te dejo. Puedes compartir pantalla para probar tu presentación. Te di los permisos para que lo pudieras hacer. Ujú. Ahí estoy compartiendo. Ahí se ve, perfecto. Ya. Buenísimo. Bueno, Rodrigo, yo voy a apagar mi cámara y te dejo para que hagas tu presentación. Sí, y yo creo que también voy a apagar la mía para no tener problemas de Ah, mucha de, banda, de algo así. internet, perfecto. Ujú. Así nos aseguramos. De ahí, cuando Adelante. termine bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación. Eh, Como decía Gastón, yo soy Product Manager de Sixbel. Para los que no conocen a Sixbel, Sixbel es una empresa latinoamericana con presencia regional, digamos, en toda Latinoamérica, que tiene más de 30 años de trayectoria, sobre todo dentro de diversas áreas, industrias, de las que podemos mencionar telco y otras verticales de industria. Y principalmente nos enfocamos al customer engagement, a la relación que tienen las empresas con sus clientes. Y nuestro fin es siempre buscar la transformación de nuestros clientes en base a herramientas tecnológicas, todo lo que está de punta dentro de la tecnología actual y futura. Dentro de todo ese ámbito es que nosotros tenemos también soluciones asociadas a la cobranza, que es justamente lo que vamos a conversar un poco ahora, y cómo las tecnologías están ayudando a interactuar con los clientes, ¿cierto? En este caso con los deudores. Un poco de contexto de en qué estado está de industria de cobranza, de morosidad. Tiene que ver que, bueno, como nosotros sabemos ya los niveles de deuda han crecido un montón, ¿cierto? Han crecido enormemente, sobre todo en estos momentos de pandemia, en donde la cantidad de gente morosa se ha incrementado mucho. Y no es un fenómeno solamente acá en la región, sino que es un fenómeno global. Uno puede ver, por ejemplo, reportes del Banco Federal de Nueva York, en donde se muestra que en el último cuarto de 2020 las deudas han crecido un 27 billones de dólares, que es mucha plata. Y que no solamente algo puntual que asociado a la pandemia, sino que también una tendencia que al alza que se ha dado de manera sostenida desde el año 2013. Este problema económico ha causado, principalmente en pandemia, millones de pérdidas en el mercado laboral, ¿cierto? Como todos sabemos, llevando a las personas a imposibilitar el cumplimiento de sus compromisos, aumentando la deuda y, por lo tanto, llegando a buenas tasas de mora en créditos de cualquier tipo, ya sea créditos personales, créditos hipotecarios, casas comerciales. Esto es totalmente transversal. Y todo este contexto, trae un fuerte desafío a todas las empresas de cobranza, en el sentido que tienen que
optimizar todos sus recursos para poder abordar esta avalancha y volumen de recuperación actual. En esta línea es fundamental que estas empresas tengan actualizado y optimizado todos sus modelos y todas sus estrategias para poder realizar una recuperación eficaz y también de una manera inteligente, como lo llamamos en esta presentación. Y para eso es posible apoyarnos fuertemente en la tecnología actual. ¿Ya? Como sabemos, dentro de lo que se usa, o lo que usualmente se usaba, eran modelos o métodos normales que están limitados en cuanto a reflejar condiciones económicas. Básicamente todo lo que se hacía dentro de la cobranza era prácticamente reactivo y no tenían capaz de predecir cuándo una persona podría caer en mora, etc. Sin embargo, en base a las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, etc., ayudan en el sentido para que, como resultado del análisis de grandes volúmenes de datos, diferentes fuentes sean capaces de identificar patrones de comportamiento y adaptarse a nuevas situaciones como es la pandemia, en base a tener un aprendizaje continuo y incluir nuevas circunstancias que nos permitan de alguna manera ser más proactivos y predecir nuevas situaciones respecto de las situaciones crediticias de cada individuo, ¿ya? Y esto no solamente, esta tecnología apoyan en base a esta estrategia y conocer y predecir, sino que también en cómo nosotros nos relacionamos y cómo contactamos a nuestros deudores. Básicamente las tecnologías en el ámbito de la cobranza están trayendo o traen consigo ciertos muchos beneficios, como puede ser la disminución de los tiempos de recuperación, es decir, que podemos hacer recuperaciones más rápidas en base a estas nuevas predicciones, reducir costos, ya que involucra menos personas, todo es más automático a través del software, y una mejor administración de deuda. Esto tiene relación a que es un beneficio tanto para la empresa que cobra como para el mismo deudor, la misma persona a quien queremos cobrar. Y estos beneficios, nosotros vemos que están anclados a tres principales, digamos, ámbitos, ¿ya? Que están mostrados en la derecha de la presentación. Esta tecnología ayuda en estos tres ámbitos. Uno que tiene que ver con alertas tempranas, ¿ya? Que básicamente lo que conversaba antes, que era cómo nosotros nos anticipamos y detectamos cuando una persona podría caer en una mora. Y también o una situación en donde la persona podría profundizar su mora. Los algoritmos Machine Learning son capaces de analizar todos estos datos, identificar muchos factores, reconocer patrones de comportamiento, incorporar muchos datos, diferentes fuentes, etc. Incorporar nuevos contextos de manera dinámica y muy rápida, ya con el objetivo de poder ser muy ágiles, ya incorporar conceptos como situaciones de pandemia, el estallido social que pasa acá en Chile, todo en tiempo real, de manera de poder determinar rápidamente si es que una persona puede caer en algún tipo de insolvencia, ya de manera de nosotros poder actuar de manera inmediata sobre esta persona. Otro ámbito importante que vemos que es donde ayudan las tecnologías, nuevas tecnologías, en la categorización, que en el fondo es cómo entendemos mejor a nuestros deudores. Nosotros, en general, las empresas de cobranza tradicionalmente segmentan a todos sus deudores, digamos, en categorías bien generales, pero la potencia que tienen las nuevas tecnologías con estos algoritmos puede llegar a hacer la individualización a cada persona de una manera súper granular, de manera de llegar a una alta personalización, es decir, conocer muy bien inclusive hasta cada persona. Y esto es un factor de mucha relevancia, importancia sobre todo en la coyuntura actual, ya que nos permite hacer más eficiente la recuperación, ya que podemos atacar directamente a la persona, la conocemos y sabemos cuál es su comportamiento. De esta forma, quizás la personalización cae dentro de la importancia y pueden ser pequeñas mejoras, pero en el ámbito actual, en donde tenemos grandes volúmenes de deuda, pueden ser factores importantes para poder tener una buena tasa y una buena cantidad de recuperación de personas comprometidas al pago.
Y finalmente, que es por donde yo quiero seguir esta presentación, es el Customer Engagement, que es básicamente por donde nosotros como Signal nos movemos. Y tiene que ver con cómo optimizamos el contacto. Una vez que detectamos cuando la empresa conoce detecta cuando hay que contactar a una persona para poder gestionar un cobro, es cómo podemos hacer más eficiente y optimizado ese contacto. Y esto está anclado básicamente a la personalización que comentaba antes, para poder, en base a ese conocimiento de la persona, poder entregar el mejor mensaje. Bueno, parte de la optimización de esta gestión de recuperación no solamente tiene que ver con todos los canales que uno puede llegar a la persona, y tiene que ver también con la forma de comunicar. Pero más allá, esto es una estrategia que en base al perfil del deudor, en base a los conocimientos que tenemos, podemos nosotros comunicar, qué comunicar, cuándo comunicar y por dónde comunicar, de manera que a través de estos elementos, tres elementos de cómo, cuándo y por dónde, son totalmente dependientes de un contexto y que nosotros podamos conjugar esas variables y poder hacer efectivo. De manera de aprovechar una vez que podemos, ya tenemos a la persona contactada en el teléfono y podemos dar un mensaje con cierta empatía, ¿cierto? Muy personalizado para poder sensibilizar a la persona y que logremos el objetivo final, que es poder hacer que se comprometa al pago dentro de la gestión de la recuperación. Yendo un poquito más profundo en este tema de cómo podemos contactar a las personas, es que dentro de lo que es cómo abordamos esta estrategia. Como decía, básicamente no basta con tener muchos canales de información, de mandarle correos, SMS, llamadas telefónicas, sino que tiene que haber una coordinación entre ellos. Tiene que ser una estrategia de comunicación. Y las nuevas tecnologías permiten avanzar hacia allá de manera de poder cumplir una de las premisas, que es entregar mensajes que sean en el canal correcto, en el tiempo correcto, con una propuesta correcta al cliente correcto. Esto es parte de una estrategia que tiene que ver con la contactabilidad por múltiples canales, en ciertas secuencias, es decir, que yo podría contactar a una persona primero por teléfono, después por SMS, en una secuencia correcta en base a lo que el cliente prefiere, no a lo que nosotros queramos y tengamos la idea de hacer, sino que lo que el cliente prefiere. Y esto es parte de una estrategia que se llama una estrategia de omnicanalidad, en donde nosotros, por diferentes canales de comunicación, ya sea redes sociales, vía telefónica o correo, lo que sea, nosotros podemos entregar de una manera coordinada y coherente un cierto mensaje en una secuencia correcta. Para tener esa omnicanalidad, es que nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones para conseguir una verdadera estrategia. Y esto tiene que ver con 4 puntos que son importantes mencionar, que es primero mantener una correcta convivencia, una comunión, digamos, entre canales digitales y canales tradicionales como la voz, el teléfono, de una manera totalmente coordinada, ya que podamos luego, en base a las interacciones que vamos teniendo con el cliente para la gestión de cobro, nosotros podemos analizar esas conversaciones de manera de poder realizar un aprendizaje continuo, ya de cada una a través de cada uno, del análisis de cada una de las interacciones, y podamos mejorar el mensaje que estamos dando, cómo estamos gestionando la cobranza, qué conversación estamos dando. Lograr una alta personalización, que tiene que ver con lo que también comentaba antes respecto de que tiene que ir el mensaje correcto hacia la persona correcta. Y también tener otro factor súper importante que tiene que ver con la gestión, que es cuidar mucho el contenido. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es el tono que estamos entregando? ¿Cuál es el estilo que queremos imprimir a esa gestión? Y, y demostrar empatía con la persona que está deudora, de manera de mantener cierta
demostrar sensibilidad respecto de lo que estamos haciendo, de la situación que está llevando la persona, para poder efectivamente sensibilizar y que pueda cumplir con su compromiso. Esta estrategia que tiene estos múltiples factores lleva finalmente, a la implementación lleva a que comprobadamente podamos tener una recaudación más efectiva, ¿cierto? Combinando todos estos factores y eficiente. Por un lado de la empresa, pero también por el lado del cliente. Unos clientes que son de alguna forma más felices, porque tú los vas a poder contactar por el canal que ellos quieren, por donde se prefieren y en el tiempo que ellos quieren. Y de esta forma producir un cierto engagement entre la empresa y el cliente, en este caso, o el deudor. Ahora, yendo un poquito más profundo de lo que se comentaba de qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros, parte de esta interacción que estaba comentando, que tiene que ver con el momento de gestionar la deuda con el deudor, es que nosotros a nivel de industria, ya no solamente la cobranza, sino que a nivel de industria, todas las interacciones que se están realizando y que se van a llevar a cabo desde aquí en adelante, desde hace un año en adelante, que van a ser completamente automatizadas. La tendencia va a ser automatizar muchas interacciones que actualmente se están realizando con agentes humanos. Por ejemplo, si es que uno actualmente llama a un servicio de atención al cliente para requerir el estado de un despacho, para el caso del retail, y lo contesta un agente humano, ¿cierto? Una persona con la cual uno interactúa y puede obtener ese tipo de información. La tendencia es que de aquí a un tiempo más todas esas interacciones no van a ser realizadas por un humano, sino que va a ser un bot, un robot, el cual va a entregar a nosotros que vamos a estar interactuando con este servicio de atención al cliente a través de una experiencia conversacional, y nos va a poder llevar a resolver estos problemas de una manera conversacional. De ahí viene este concepto que se denomina agentes virtuales conversacionales, que en el fondo lo que buscan es emular las tareas que realiza un agente humano, como por el caso que comentaba yo del retail respecto del estado de despacho. Ellos emulan este tipo de situaciones, este tipo de tareas, y para resolver ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, a nivel de industria, a nivel de atención al cliente, se está migrando hacia allá, hacia automatizar incluso este tipo de interacción. Ahora, con este tipo de nuevas interacciones, como decía, que se automatizan, podemos llegar a niveles altos de automatización que son cerca del 80%, asumiendo que son las interacciones más sencillas siempre y las más repetitivas, ya dejando las más complejas, las más difíciles hacia los agentes humanos, ¿cierto? Las de mayor valor, las que necesitan una atención ya humano-humano. Y esta cantidad de automatización que podemos llegar implica importantes ahorros para la empresa. Ya, dependiendo del volumen de interacciones, puede llegar incluso hasta varios millones de dólares de ahorro al año. Y uno se pregunta también, bueno, pero estas tecnologías funcionan o no. Y encuestas que se han realizado indican que efectivamente son útiles. El 74% de las organizaciones que han adquirido estas tecnologías conversacionales dicen que han servido. Y efectivamente un alto porcentaje han tenido los beneficios con los cuales se ha prometido la implementación de este tipo de tecnología. Ahora la pregunta, como estoy hablando esto de industrias, ¿cómo aplicamos esto al segmento de cobranza? ¿Esto aplica o no? Y efectivamente aplica. Parte de nuestro producto o servicio que nosotros ofrecemos en Sixbel es un agente conversacional de cobranza, en el cual nosotros nos encargamos de contactar a las personas y gestionar principalmente el pago de deuda, o poder intentar a través de un robot poder gestionar repactaciones o entrega de beneficios. Esto ha permitido que cumplir con las ventajas que uno pensaría, que en el fondo es hacer más eficiente la recuperación, efectivamente, atendiendo
obviamente mucho más casos en un solo día. El robot es mucho más eficiente que una persona, en el sentido que no va al baño, no almuerza, ¿cierto? No tiene pausa, y ha permitido también escalar en el sentido de que hasta tasas, a altos volúmenes de deuda, es necesario inyectar más llamados, más fuerza respecto del cobro, y es posible escalar ya que es una herramienta completamente tecnológica, sin intervención humana. Ahora, uno podría pensar que este tipo de soluciones, como la que les planteo respecto de contactabilidad, gestionar los cobros a través de un robot, ¿cómo es la sensación que tienen los clientes? ¿Cuáles son los resultados que llegan a tener? Y este también es un punto importante para saber si efectivamente sirven o no. Y fíjense que hay un porcentaje importante de gente que, al ser contactados por una persona o ellos contactar hacia un servicio de atención al cliente, opinan que para situaciones como esta, como la cobranza, que son muy puntuales, para el caso de cobranzas más tempranas, les son muy útiles porque son muy eficientes al momento de resolver. Eh, Son muy concretos. Y eso implica muchos beneficios respecto de los ahorros de tiempo y, en definitiva, la satisfacción que va a tener el cliente. Y en el caso de uso, digamos, de esta tarea de gestionar la cobranza, ¿qué pasa cuando uno lo llama a un robot? ¿Qué sensación tiene? Y dentro de esa sensación, digamos, es que las personas están abiertas efectivamente a recibir llamadas de este estilo, porque lo prefieren por dos motivos. Uno es que las personas en general, por temas de estatus, ¿cierto?, de sociales, de pronto no les gusta exponer su situación económica o situaciones vergonzosas como Sadaí embarazosa hacia otros humanos. Entonces ellos prefieren de pronto que para este estilo de situación los contacte una máquina. Por lo tanto ellos nos exponen socialmente a una situación de vulnerabilidad. Y por el lado de la gente humano también es un beneficio, porque cuando él se enfrenta a una situación en donde tiene que cobrar hacia una persona, es una situación de estrés, porque tiene que tratar de rescatar un compromiso de pago, una deuda, con una persona que no conoce y con la cual tiene que lidiar, y que quizás por esa misma situación de tensión puede tener una cierta problemática respecto de cómo se establece ese diálogo. Bueno, efectivamente, llevándolo más a la práctica, estas tasas son importantes mencionar, pero ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Nuestra experiencia, en base a lo que tenemos respecto de la gestión de cobro a través de estos agentes virtuales, de estos robots, es que hemos logrado también súper buenos resultados y buenos números respecto de la optimización de la gestión. Primero, logrando reducciones de los tiempos de gestión de pago, es decir, que dentro de cuando el robot se encarga de conversar con la persona, los tiempos en general de gestión del cobro son mucho más reducidos respecto de lo que se hace con un humano. Y esto tiene que ver con lo concreto que es para establecer el diálogo, pero también con la respuesta que se produce desde la persona. Y esta reducción de tiempo implica que podemos manejar muchos más volúmenes de cobro, digamos, en un mismo tiempo. ¿Ya? Otro número importante también es cuánto efectivamente comprometemos. ¿Cómo se comporta el robot? ¿Cuáles son los resultados del robot? Y comparados son muy similares o superiores a lo que efectivamente un agente humano puede llegar a lograr. Los compromisos son mayores, pero también el pago efectivo de las deudas está cerca del 80% respecto de lo que hace un humano. O sea, de las total personas que se comprometen al pago, hemos llegado a tener un 80% de personas que efectivamente pagaron. Y sacándole un poquito de estas gestiones de pago, es qué números
hasta dónde podemos aumentar en gestiones de ventas. Esto tiene que ver con la entrega de beneficios, porque de pronto dentro del ámbito de cobranza no solamente recuperación al estilo de cobranza bancaria, sino que la entrega de beneficios. Ya, por ejemplo, que pueda una persona deudora quizás no puede comprometer su pago, pero yo le puedo tratar le puedo ofrecer un beneficio respecto de repactar su deuda con ciertas cuotas o que se adhiera a ciertos beneficios, por ejemplo, del Estado o cosas de ese estilo. En esa línea es que también el robot es capaz de poder aumentar ese éxito de la gestión de ventas, ¿ya? Teniendo, eh, teniendo muy buenos resultados, aumentando incluso en un 200% respecto de los niveles que se tenían en ese momento previo a la implementación de la solución. En conclusión, digamos para ir terminando la presentación, es que hice un barniz súper light, digamos, de cómo las nuevas tecnologías están afectando a los temas de cobranza. Principalmente enfocado al tema de la gestión conversacional, es decir, cuando nosotros vamos a cobrar, eh, cómo automatizamos a través de robots, ya sea por canales de voz o por canales escritos. Cómo automatizamos todo ese proceso. Y qué beneficio trae consigo hacia la empresa o hacia la empresa de cobranza y hacia los mismos clientes. Como en resumen, por el lado de la cobranza, de las empresas de cobranza, es que ayudan a mejorar la eficiencia, claramente, a hacer herramientas automatizadas y todo lo que nosotros conocemos de toda la promesa de inteligencia artificial, machine learning, etc. Podemos ayudar a ser más eficientes, ya que es puro software. Ayudado con la segmentación, con todo este análisis podemos tener mejores tasas de recuperación, ¿cierto? En una menor cantidad de contactos, o sea, ser mucho más eficiente, aprovechar que la persona está en el teléfono para poder extraer toda la información en ese mismo contacto. Por el otro lado, también el punto 2 es que tenemos beneficios hacia los mismos deudores, ya que la segmentación y llevarlo hacia el canal, la forma de comunicación que ellos prefieren, de alguna forma les da a ellos un engagement que se llama, que les da una mejor recepción respecto de este tipo de comunicaciones. Y un tercer beneficio que también desde el punto de vista sociológico, ya el contacto automatizado, ocupando estos robots de gestión de cobro, ¿cierto? Es que trae beneficios también sociológicos. Como decía anteriormente, desde el punto de vista de la persona que está intentando recuperar, como es el deudor. Desde el punto de vista de la persona que está intentando recuperar, como la gente que está llamando, le va a evitar un estrés del diálogo. Vamos a tener empleados o colaboradores que son más felices en ese sentido. No van a tener que exponerse a este tipo de estrés. Por el otro lado, los clientes, que son finalmente los deudores, quienes se ha visto que crecientemente están prefiriendo que los interactúen con ellos con este tipo de soluciones para que no se vean en una situación conflictiva, vulnerable, en frente de otras personas, que es algo importante mencionar porque es parte de la adopción que va teniendo este tipo de tecnología durante el tiempo y cómo va evolucionando durante los años. Eso básicamente quería mostrarles cómo la tecnología está evolucionando estos mecanismos de cobranza y cómo nosotros como SIGBEL estamos apoyando en todo lo que es la gestión conversacional hacia la comunicación con los clientes para poder automatizar todo lo que tiene que ver con la gestión y recuperación de los flujos monetarios morosos. Buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Nosotros en Doomint estamos abocados a lo mismo.
no a un nivel tan corporativo ni tan tecnológico todavía, como que lo tenemos como más hacia futuro, el tema de aplicarle más inteligencia artificial y machine learning al producto. Nosotros estamos más, nuestro producto se caracteriza más por ser como una especie de CRM de cobranza, con diferentes como apps, una app de recordatorio, otra app de pago en línea, una de conciliación bancaria y así. Pero de todas maneras nosotros soñamos con tener algo como lo que tienen ustedes, que yo creo que a más de alguna persona le ha tocado del público, que lo llaman y ya está, no son llamadas como robots como de dibujo animado, como, no, son como llamadas que imitan súper bien como la naturaleza humana en el fondo. Ujú, ujú. Claro, ahora la tecnología va avanzando y efectivamente cada vez más se van acercando al entendimiento de, y tratar de emular lo que es una conversación humana. Y tiene muchos beneficios, como decía, sobre todo respecto de cómo las personas perciben esto que es algo importante, porque al final estamos interactuando con personas. Entonces, si las personas no reciben mal este tipo de tecnología, Mm, no van a ser la efectiva claro, que, que, cor- que- que uno quisiera para lo que uno sí. lo está implementando. Bueno, en ese sentido yo no había tenido la posibilidad de acceder como a esas cifras y estudios respecto como a la voluntad de las personas a ser más susceptibles a hablar con un bot respecto a sus deudas que a un ser humano, que me hace mucho sentido, como a uno Ujú. no le da menos vergüenza hablar con una máquina porque es una máquina al final, como que no tiene ningún tipo de compromiso, como que a uno no le da vergüenza o le da menos Claro, vergüenza hablar con la máquina. claro, es interesante el estudio, es súper interesante porque en el fondo nos concreta eso y está en línea con la recepción que tiene la solución. O sea, tenemos alta tasa bueno, contactabilidad, pero más que allá un indicador de adopción. O sea, si la persona Claro. efectivamente conversa, le entrega información. Y está en línea Sí. con ese estudio que es súper interesante porque y hace mucho sentido. O sea, o muchas personas socialmente no les gusta exponerse a este tipo de situaciones, verse vulnerable Sí. digamos, eh, inferior al otro. Y esa situación se evita con este tipo de soluciones. Y uno tiene una mejor recepción y puede exponerse más tranquilo, sabiendo que no estoy conversando de este tema con una persona. Es súper interesante. Sí, no, y también me parece muy impresionante el nivel de avance con respecto a esta tecnología. Yo vi una presentación de Google, creo que Google I/O, como que y Ujú, el Product Manager hacía como una eh, llamadas a pizzerías, a peluquerías, y hablaba con una operadora que era robot, pero era un humano al final, como que las pausas, la forma de entonar, ujú, como que había un ejemplo que incluso como que hacía como risa, como que respondía ujú. como con risa Sí, al sí, interlocutor, y esa cuestión ya, esto debe haber sido hace 3 años, 4 años, sí. entonces Sí, encuentro ahora, bastante impresionante el nivel de avance, y no sé si tú tienes como proyecciones a futuro de la adopción de estas nuevas tecnologías por parte de las empresas. sí, este tipo de tecnología va creciendo su adopción a nivel de empresa. Siempre hay una desconfianza al principio Sí. respecto a si me va a Y entender o como no que me va a genera miedo entender. también, ¿o no? Genera Genera, un poco de miedo como al mito y a los miedos como humanos a estas máquinas demasiado inteligentes. sí, claro. Claro, ahora el ámbito por donde se mueven este tipo de tecnologías son para resolver situaciones más sencillas. O sea, no no es que te va a resolver algo muy complejo. No sé si tú eres deudor en este ámbito y tienes una deuda muy,
de mucho tiempo, ya complejas, tipo judicial, y que esas situaciones en donde hay script que hay que entender mucho, eso no están disponibles ni alcanzables todavía por este tipo de tecnología, y ahí se requiere ya un esfuerzo humano, Bueno, digamos, más valor, pero sí para requerimientos más sencillos, puntuales, la tendencia es ir con este tipo de soluciones porque una que eficiente hace más eficiente hacia la empresa, pero también hacia la persona, porque tú puedes acceder directamente hacia el robot y te va a resolver de inmediato, concretamente lo que tú necesitas. No tienes que pasar por esperas, filas de espera, opciones, etcétera, sino que la idea es que te agilice todo el proceso de contacto. Y cada vez más, como te decía, las empresas están primero probando y después finalmente adoptando este tipo de soluciones exacto. de manera incremental cada vez. Ujú. Vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia. Ustedes pueden hacer las preguntas abajo en la sección donde dice pregunta y respuesta, y nosotros vamos a ir leyéndolas para que Rodrigo vaya respondiendo. Si tienen alguna pregunta para mí por parte para que responder por parte de Dumint, también la pueden hacer. Aquí Andrés pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia en el cobro con esta tecnología? Me imagino que es más bien con la data que tienen ustedes recolectada a un nivel más general. eh, ¿Cuál es la diferencia de rendimiento y logro de objetivos respecto a la cobranza tradicional? Como que es como hecha por agencias externas o por departamentos de finanzas internos de la empresa, muy cargado a la llamada humana y al correo electrónico a mano. Sí, hemos logrado bastante buenos resultados. De hecho, eh, en el peor caso, digamos, hemos equiparado el rendimiento de agentes humanos. Eh, y eso, y eso habla muy bien de no solamente el punto tecnológico que estamos, sino que de la recepción que tiene pues, la gente, que es lo que conversábamos antes. Las personas están súper abiertas, o uno tendería que están súper abiertas a recibir este tipo de gestiones. Ahora, ¿qué tipo de gestiones? Eh, Como decía, esta tecnología todavía está para las situaciones más simples, entonces finalmente la cobranza que hacemos está dentro del menor periodo de demora, digamos que es la más temprana. Y hemos tenido bastante buenos resultados. Perfecto. Aquí Camila Cepeda pregunta, ¿cómo se adaptaron a la nueva normativa vigente en Chile que limita la cantidad de gestiones de cobranza, donde muchas veces el bot es considerado una gestión telefónica humana? ¿Mm? Aquí Camila se refiere a la nueva regulación que estuvo vigente, o sea, que fue promulgada hace ya un tiempo, específicamente para la pandemia, como en todo el tema de los morosos, como tú decías, ya hace varios años, pero ahora la pandemia se disparó. Salió una ley nueva sobre limitación de acciones de Ujú, cobranza. Entonces, ujú, por ejemplo, una empresa no puede hacer en relación a ujú, un servicio una cobranza de más de dos veces a la semana. ujú. Claro, es súper buena la pregunta. Al final, nosotros tenemos que trabajar muy coordinados respecto de la cobranza como para no superar esos límites. Nuestro sistema tiene, digamos, configurado que no es posible contactar a cierta persona durante un X periodo, hablo ya sea que lo vamos a ocupar en Chile o en algún otro país, ¿cierto? Adaptarnos a la regulación vigente, ¿cierto? Claro. Y por eso la adaptación tiene que ver con eso, con la limitación de cuántos contactos hacemos. Pero también lleva otro desafío, es que tú como puedes contactar menos, tienes que ser mucho más eficiente en el Exactamente. contacto. Una vez que tú ya tienes a la persona, en el teléfono tienes que ser súper directo con el mensaje de manera de poder gestionar y lograr en esa llamada, ojalá que sea la primera, poder lograr tu objetivo. Mm. Entonces, en base a eso también, a esa eficiencia que hay que lograr, es que hay que aprender durante el tiempo de todas las interacciones para ir logrando el mejor script, la mejor conversación
para lograr ese objetivo, que finalmente es la eficiencia, ¿ya? Para aprovechar esos pocos contactos que teníamos. Perfecto. Y esta pregunta me surge más bien a mí. ¿Cómo van alimentando la inteligencia detrás de los perfiles de cada uno de los clientes? O sea, porque me imagino que si bien de acuerdo como a las acciones, a lo que va pasando, la máquina va haciendo como sus propias deducciones y categorizando a los clientes, uno puede alimentar con más datos a la máquina para que, o con datos históricos para que pueda tomar mejores decisiones aún. Sí, bueno, nuestro sistema en general está relacionado netamente al contacto. A nosotros nos pasan todos los contactos, eh, los que tenemos que llamar, etc., y nosotros gestionamos todo eso, toda esa contactabilidad, digamos, gestión dentro de una llamada o un SMS. Pero más allá de eso, de gestionar eso, nosotros también recolectamos información dentro de esa misma conversación. Y esa información, como por ejemplo actualización de datos que podríamos obtener, ¿cierto? Que implican el estado actual del deudor, si está con trabajo, si está enfermo, etcétera. Información que podríamos tener, nosotros la recolectamos y se la entregamos a la empresa que nos está gestionando para que ellos libremente Ya, después puedan hacer su análisis respecto de poder de nuevo categorizar o reasignar ese contacto a otro segmento o analizar algún tipo de estrategia sobre ese mismo registro. Esa libertad se la damos efectivamente a la empresa con la cual tenemos contrato, la que nos está requiriendo el servicio nuestro. Y ellos ya las herramientas existen para poder alimentar con ese dato, quizás otros datos que ellos tienen, de pagos por otro lado, etcétera, un montón de información, ellos podrían mejorar esa base. Ujú. Pero perfecto. efectivamente se puede. Tengo una pregunta de Joaquín, que pregunta algo bien puntual, que dice, ¿qué tan eficiente es este sistema respecto a las llamadas realizadas por agentes humanos? Esa pregunta ya la contestamos un poquito, efectivamente, en el peor caso andan a la par que un agente humano, llegando nosotros a incluso superarla respecto de la gestión efectiva, de cuánto, como es cobranza temprana, en general, cuánta gente se compromete al pago. Ya andamos bien parecido, incluso un poco superior respecto de lo que hacen los agentes humanos. Ujú. Perfecto. Aquí Lisette Ábalos pregunta, ¿cuál es el segmento o perfil de deudor donde mejor operan estas soluciones? Bueno, estas soluciones operan mejor dentro de la cobranza más temprana, incluso de la cobranza preventiva, digamos. Antes de que el deudor caiga una mora más tardía, y esto tiene que ver con la capacidad que tienen las tecnologías y el entrenamiento que hay que hacer al bot para poder gestionar ese tipo de gestión cuando uno ya lo tiene digamos, en el teléfono, cuando lo está hablando. Porque las gestiones más tardías implican más conversación, más conocimiento, hay temas legales, etcétera, Claro, que son muy difíciles de poder entrenar. Son muy complejos. Eh, y de pronto necesitan el toque humano. Por lo tanto, para las gestiones que son más sencillas, digamos, recordatorio, cuando una persona está en mora, 30, 60 días, el uso de esta tecnología, digamos, son súper buenas, andan súper bien. perfecto. Ana María Fuentes preguntaba, ¿qué tipo de integración requiere la herramienta para automatizar la gestión de cobro? Bueno, con nuestra herramienta es sencillo de integrar. De hecho, nuestra herramienta ofrece un portal de autogestión en donde quizás la misma empresa podría subir su cartera morosa a quienes quiere contactar y nosotros nos hacemos cargo de todo. Puede ser a través de una interfaz web con un archivo, subir toda la lista de contactos, pero podemos llegar a modelos de integración más evolucionados, en donde el cliente nos integramos directamente con los sistemas del cliente y el cliente genera
esta lista de contacto, que es el insumo que nosotros necesitamos para poder alimentar la máquina para que el robot, digamos, cobre, se alimente directamente de los sistemas y podamos automatizar todo el proceso. Y finalmente también los resultados que nosotros vamos teniendo los podamos alimentar directamente a los sistemas del cliente. Ya, hacer todo el ciclo completamente automatizado, sin ningún tipo de intervención de personas. Y Buenísimo, por lo tanto, la integración va a depender mucho de lo que se requiera, ¿ya? Para situaciones particulares. claro. Aquí Kevin Villarroel nos pregunta, a nivel corporativo, cuando se debe cobrar un servicio que se encuentra moroso, ¿sería mejor realizar cobros automáticos con robot o sería mejor un cobro personalizado, por ejemplo, vía correo electrónico? Va a depender mucho uno, del perfil del cliente. Exactamente. Del perfil del cliente, o sea, si una persona, y dependiendo del estado de la deuda, una deuda, una persona que esté deudado poco monto, poco tiempo, un correo de recordatorio, o incluso antes que caiga en mora. Uno podría llegar a perfilar a esta persona antes de que caiga en mora. Uno podría mandar recordatorios vía correo. Sé que son personas de una edad, digamos, joven, pero si ya es una persona quizás de mayor edad, ellos prefieren siempre que alguien los llame, que los llame y les recuerde. También tiene que ver con el estado de la mora, con el tiempo en mora, ¿cierto? Ya cuando pasa 30, como decía, 30, 60 días, quizás es importante llamarlo. Y esto tiene que ver con cómo se comporta el cliente, cuánto lo conocemos y la estrategia que nosotros queramos utilizar Mm, para efectivamente cobrarle a esas personas. sí. Bueno, acá Carlos Navarrete nos pregunta, ¿esto es aplicable para la gestión prejudicial y judicial? Y nada, aquí ya Rodrigo creo que ya Ujú, respondió un poco la pregunta en el sentido de que quizás probablemente, imagino en el futuro cuando tengamos unas máquinas así mega hiper ujú, empáticas, quizás podrían ser utilizadas, pero ahora yo creo que, como dices tú, Rodrigo, la herramienta ujú, está más destinada a una cobranza más preventiva, para ahorrar hora hombre en esa ujú, etapa del proceso de cobranza, ujú, ujú, pero que no está enfocado en prejudicial y judicial, donde quizás se necesita más tacto, más cuidado, que a cada caso es ujú, distinto, entonces es un tema ujú, más complejo. ujú, efectivamente. Buenísimo. Bueno, esas son las preguntas por ahora. Quizás de repente va llegando alguna otra pregunta de último minuto. Pero nada, Rodrigo, comentarte que está muy interesante la presentación. Como te decía, nosotros estamos dedicados realmente al tema de la cobranza preventiva, eh, y a lograr que las personas automaticen el proceso de notificación temprana de la factura. En el fondo, nosotros enviamos recordatorio al momento, porque estamos integrados con los facturadores electrónicos. Entonces, al momento de facturar, se integra la factura en Dumit, se envía un recordatorio electrónico y ya solo con esa única acción, como de notificación temprana, ya hay un aumento del pago. Porque pasa mucho que uno factura, pero esa factura como que hay que enviarla en PDF, etcétera. Entonces, como que ya solo esa pequeña gestión automática ya genera un gran Ujú, valor claro, y una mejor recaudación por parte de nuestros clientes. claro. No, totalmente de acuerdo. Eh, Como decía, dentro de quizás eh, como tú decías, lo que hace Domini vas a ser un poco preventiva antes de recordatorio y podríamos hacer un buen complemento, digamos, ocupando ya cuando la gente pasa un poquito más deuda, hacer recordatorios del estilo que estamos Claro. presentando acá. Y también me imagino que de volúmenes, o sea, como Ujú, quizás claro, nosotros también tenemos empresas eh, que en los niveles de llamadas que tienen que hacer a veces no es tanto, quizás como
la pueden hacer ellos mismos una vez a la semana, que Claro, recordar claro. una llamada telefónica de algún caso más complejo, pero ya cuando son carteras de clientes con 800 clientes y de repente empiezan a dejar de pagar, ahí como que la cosa se pone más compleja y el tema de automatizar la mayor cantidad de Ujú. procesos posibles, como tú decías, se vuelve ya como Claro, se hace se vuelve más relevante. imperativo. Sí, claro, porque una de las cosas que también de pronto se piensa que la automatización te va a ahorrar costo y que efectivamente lo hace, pero en algunas situaciones no lo es. Como tú decías, si tienes 10 clientes morosos, no tiene sentido ocupar una herramienta de este estilo. Nosotros atacamos el volumen con harta contactos que realizar. En esas situaciones es cuando la automatización en general se vuelve rentable. ¿Ya? Y Exacto, hablo de automatización en general porque también cuando uno quiere automatizar procesos, también deben ser procesos que son muy recurrentes, con harta demanda, porque es ahí en donde la automatización se nota en sus beneficios. claro, ¿Ya? Si son puntuales, en realidad no, de pronto no tiene mucho sentido. exacto. Bueno, Rodrigo, para ir ya cerrando el webinar, darte las gracias por haber dado tu presentación, súper interesante, y también dar una gracias a Sixbel en conjunto. Ahí ellos prepararon esta presentación y siendo que compartimos un poco el rubro de la tecnología, están aquí explorando el segmento más eh, de pequeñas y medianas empresas. Rodrigo, no sé si puede que aquí en la audiencia hay algún interesado, si quieren dar algún correo electrónico de contacto, si quieres dar tu correo o el de otra persona, lo puedo dejar anotado en el chat. Sí, claro, puedes dejar mi correo, lo tienes por ahí. Y, y para cualquier cosa, duda y poder Perfecto, interactuar. Muchas gracias por la invitación. También fue súper interesante poder mostrar un poquito de lo que hacemos nosotros como Sigma, que, que también, como decía, estamos intentando hacer realidad, ¿cierto?, todos los sueños de transformación de nuestros clientes, ¿ya? exactamente. De la mano de la tecnología. Aquí en el chat puse el correo electrónico de Rodrigo por si hay algún interesado en los servicios que presta Sixbel de esta operadora y robots que llaman por teléfono. rodrigo.tovar@sixbel.com. Bueno, nuevamente, Rodrigo, muchas gracias. Y a todos los espectadores que llegaron hoy día, también un gran saludo y espero verlo en una próxima oportunidad. Que estén Muchas muy gracias bien. a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego.